Es una bendición estar una vez más en la casa del Señor para compartir su palabra y es para mí un gusto desde acá de la ciudad de Guatemala, en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, compartir para usted este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Es una bendición, amados hermanos, que Dios siempre esté atendiendo las necesidades de su pueblo. Y hoy no es un día especial, es un día común en el que el Señor está con nosotros y eso lo hace especial. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema al que he titulado Unidos para la Obra. Realmente veo yo que la Iglesia del Señor Jesucristo necesita una reingeniería, no porque Dios haya fallado, sino que porque nosotros necesitamos entender el plan de Dios para nuestra vida y qué es lo que estamos haciendo. Y permítame que el Señor vaya desarrollando este tema el día de hoy y que podamos entender más fácilmente cuál es el papel que nosotros debemos de llevar en la casa de Dios. Así que ayúdeme a orar y pidámosle al Señor que hoy nos hable. Padre bendito, Dios de misericordia, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu paz, por tu gozo, Señor, que tú traes de continuo sobre nuestras vidas. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, que lo fortalezcas en este tiempo, Padre, que estamos pasando una gran necesidad, que hay una gran necesidad alrededor del mundo de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que hoy tú nos hables y te manifiestes a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados, todos nosotros necesitamos tener una posición en el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Dice la palabra en el libro de Hebreos, en la Biblia Pueblo de Dios, dice: mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel, es decir, Dios es fiel. Velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día. Gloria a Dios. El apóstol Pablo probablemente, ¿verdad? Fue el que escribió el libro de Hebreos, y entonces dice acá que nosotros debemos de tener la certeza que Dios nos ha llamado y nos ha dado una esperanza de vida, porque aquel que ha hecho esa promesa de bendición es Dios. Velemos, dice, fíjese usted que dice la palabra que velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Entonces, hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer para con nuestros hermanos. Fíjese que lo primero que dice es: velemos los unos por los otros. Y realmente, mire, en la Iglesia del Señor Jesucristo velamos, pero por ver qué está haciendo el otro, pero para criticarlo y no para edificarlo. Entonces, dice acá: velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Entonces, nosotros tenemos que velar. ¿Para qué? Para que tengamos una relación de cercanía, de amor con la otra persona, con el cuerpo de Cristo en general. Fíjese usted que en la mayoría de las congregaciones se hacen grupos, se hacen grupitos, y no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos estimulemos, que nos animemos
en amor los unos por los otros, que haya una bendición, ¿verdad?, en nuestra boca y en nuestro corazón para aquellos hermanos que formamos el cuerpo de Cristo. Velemos los unos por los otros para estimularnos en amor y en las buenas obras. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en la casa del Señor. Tenemos que estar acostumbrados a hacer de continuo buenas obras. El día de ayer estaba platicando con unas hermanas y las hermanas me decían: pastor, realmente necesitamos ir y hacer la obra, necesitamos trabajar. Yo les decía, bueno, tienen razón, todos necesitamos hacer la obra de Dios, todos necesitamos llegar a aquellas personas que están más necesitadas que nosotros en todas partes. En todas partes hay quienes necesiten ser amados y ser edificados. No desertemos de nuestras asambleas. Fíjense que aunque en realidad nosotros hoy no podamos reunirnos físicamente, pero la palabra nos dice a nosotros que no desertemos de nuestras asambleas. Me gustó por esta forma de ponerlo, ¿verdad? En la versión que estamos. Dice, no desertemos. No, en otras dice, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Pero aquí lo dice de una forma que a mí me llamó mucho la atención, porque dice, no desertemos. Entonces, no es lo mismo dejar de congregarse que desertar, ¿verdad? Porque desertar es una persona, un desertor es una persona que pertenece a un ejército y da la vuelta y se va en el momento de la batalla. Entonces, ¿cuántos hay de nosotros que a raíz de la pandemia, de lo que estamos viviendo, hemos dado la vuelta y nos hemos apartado de la casa de Dios? Que no nos podamos reunir no quiere decir que nosotros no sigamos siendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día. Hoy vemos cuánto más, hermano, que el día se está acercando, el día de la venida del Señor, el día de entregar cuentas, ¿verdad? Entonces, ese día viene para cada uno de nosotros y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que el Señor te está dando para que hagas? ¿Cuál es el trabajo? Fíjese usted que el Señor le pregunta a Caín, ¿en dónde está tu hermano? Y Caín responde, bueno, ¿y acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos ha llamado a cuidar de nuestros hermanos. Nosotros debemos de estar atentos de lo que nuestros hermanos están haciendo. Sigamos a 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces, fíjese usted que nuestro cuerpo está formado de muchos miembros, pero eso no quiere decir que seamos cuerpos aparte, sino que somos un solo cuerpo. Así también es Cristo. Quiere decir que nosotros en el cuerpo de Cristo somos parte los unos de los otros. No importa qué congregación sea, qué ministerio sea, qué denominación sea, ¿verdad? Bien puede ser la que usted quiera mencionar, bautistas, etcétera. Todos formamos un solo cuerpo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu.
¿Esto qué quiere decir? Que todos hemos bebido un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿en dónde quedaría el olfato, por ejemplo? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces, Dios nos escogió a cada uno de nosotros para formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta es, si yo soy mano, ¿estoy haciendo la obra de la mano? ¿O estoy haciendo, imagínense, la mano haciendo la obra del ojo? No, eso no es congruente. Cada miembro del cuerpo tiene un lugar determinado y una función determinada. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces, a Dios le agradó, hermano, ponernos de esta forma en que somos. Imagínese usted que en el lugar de tener las piernas donde las tenemos, las tuviéramos en lugar de brazos y los brazos en el lugar de piernas, ¿cómo seríamos? ¿Verdad? Seríamos monstruos. Pero el Señor estableció cada cosa en su respectivo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que en el cuerpo Dios ha puesto a cada uno de los hermanos que formamos la casa del Señor en un lugar determinado. Mire pues, dice, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Dios nos ha puesto a nosotros en el cuerpo del Señor. Entre tanto, Números capítulo 11 y versículo 1, esta es la versión oro que me llamó mucho la atención, hermano, es una versión antigua. Ya lo va a oír usted, pero muy preciosa, hermano. Entre tanto se suscitó murmullo en el pueblo, como quejándose contra el Señor por el cansancio. El pueblo ya estaba cansado, según dicen ellos acá, ¿verdad?, de estar caminando por el desierto. Lo que habiendo oído el Señor, se enojó, y encendido contra ellos fuego del Señor, devoró a los que estaban en la extremidad del campamento. Quiere decir que a las orillas del campamento el Señor prendió un incendio, hizo un incendio y muchos murieron. Y habiendo entonces clamado el pueblo a Moisés, éste oró al Señor y quedó el fuego extinguido o absorbido por la tierra, por lo que llamó el nombre de aquel lugar incendio, por haberse encendido contra ellos el fuego del Señor. Mire qué impresionante esto, cómo es que el Señor trata con su pueblo. El Señor se manifestó de manera como fuego en aquel lugar, y no fue un fuego como el de la zarza, sino que este fue un fuego consumidor. Porque sucedió que la gente allegadiza, en otros dice la chusma, ¿verdad?, la chusma que había viajado con ellos, que venía de Egipto, tuvo un ardiente deseo de comer carne. Quiere decir que aquellos que no eran parte del cuerpo del Señor tuvieron un deseo carnal, tenían ellos el deseo de comer carne. Recuerde que todo esto es una sombra para nosotros, porque sucedió que la gente allegadiza que había venido con ellos de Egipto tuvo un ardiente deseo de comer carne. Entonces,
hermano, muchas veces en las congregaciones hay gente que no son del cuerpo de Cristo, que tal vez están dentro de la congregación, que tal vez usted lo ve que cantan y danzan y todo lo demás, pero realmente es un pueblo allegadizo que viene de Egipto. Y esos son los que quieren comer carne. Y poniéndose a llorar, se unieron también, dice, uniéndose también los hijos de Israel, dijeron: oh, ¿quién nos diera carne para comer? Ahora los hermanitos también estaban juntamente con aquella chusma que estaba en medio de ellos. Y acercándose estamos de aquellos acordándonos estamos de aquellos pescados que de balde comíamos en Egipto, de gratis. Se nos vienen a la memoria los cohombros, o sea, los pepinos, y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos. Seca está ya nuestra alma. ¡Wow! Mire cómo lo pone esta versión, hermano. Por no comer ni pepinos, ni cebollas, ni melones, se había secado su alma. Por no tener la satisfacción de su carne, su alma se había secado. Nada ven nuestros ojos, sino maná. Era el maná semejante a la grana del cilantro, del color del bedelio o rubicundo. Y el pueblo iba alrededor del campamento y recogiéndolo le reducía a harina en molino y le machacaba en un mortero, cociéndole en ollas y haciendo de él unas tortitas de un sabor como de pan amasado con aceite. Y cuando por la noche caía el rocío en el campo, caía también al mismo tiempo el maná. Entonces, hermano, ellos no tenían que trabajar por este pan. El Señor se los enviaba del cielo, pero ellos eran malagradecidos. Fíjese que esto sucede. Esto sucede normalmente cuando hay pueblo que dice: ay, no, esa palabra es una palabra que no edifica, pero esa es la palabra que el Señor nos está enviando. Oyó pues Moisés que el pueblo estaba llorando, cada cual con su familia a la puerta de su pabellón. Y se encendió en gran manera la indignación del Señor, y aún el mismo Moisés le pareció la cosa intolerable. Y eso que, hermano, Moisés es el hombre más manso de la tierra. Por lo que dijo al Señor: ¿por qué has afligido a tu siervo? ¿Y cómo es que no hallo yo gracia delante de tus ojos? ¿Y por qué motivo me has echado a cuestas el peso de todo este pueblo? ¿Por ventura he concebido yo toda esta turba? ¿O engendrado para que tú me digas: llévalos a tu seno, como suele una ama traer al niño que cría? Y condúcelos a la tierra prometida con juramento a sus padres. Entonces, amados, miren lo que dice Moisés. Moisés dice: Señor, pero si yo no fui el que formé a este pueblo, yo no le di vida a este pueblo, fuiste tú, Señor. Y ahora tú me pones a mí el trabajo de llevarlos como que fuera un ayo. Y aquí es una de las cosas que tenemos que hablar. Porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que en la iglesia hay muchos ayos, pero pocos padres. Entonces, ¿qué era lo que Moisés tenía que hacer? Moisés debía de manifestar la paternidad de Dios a aquel pueblo. Moisés debía enseñarles a ellos que Jehová, Dios, estaba a favor de ellos.
Pero ellos no lo entendían, hermano. Y mire, mucho pueblo no entiende a los ministros y se rebelan contra los ministerios. Por ventura he concebido yo toda esta turba, o engendrándola, para que tú me digas, llévalos a tu seno, como suele un ama traer al niño que cría, y condúcelos a la tierra prometida, con juramento a sus padres. Encima de todo, hermano, el Señor le había puesto a Moisés un duro trabajo, y era conducir a todo este pueblo a través del desierto para llevarlos a la tierra que había prometido que les iba a dar a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De dónde tengo yo de sacar carne para dar de comer a tanta gente? Pues lloran y murmuran contra mí diciendo, danos carne para comer. Esta misma situación, hermano, se manifiesta en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Cuando sus discípulos le dicen, Señor, despide a la multitud, porque son muchos y ya es tarde y no tenemos para darles de comer. Pero el Señor dice, ¿qué tienen ustedes? Mire cómo el Señor le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué tienen? Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Y dice que llegó Felipe y le dijo, Señor, mira, lo único que conseguimos fueron 5 panes y 2 peces, que son de un niño que anda por aquí, y es la lonchera del niño. Y entonces el Señor, orando, le dio los panes y los peces a sus discípulos, y ellos tuvieron para repartir a toda la multitud. ¿Por qué? Porque el Señor, ahí podemos ver, hermano, que el Señor en su misericordia se acuerda de nosotros y de nuestras necesidades. Dios no es ajeno a nuestras necesidades, hermano. Si se acordó del pueblo de Israel en medio del desierto, cuando ellos, en el lugar de dar gracias por lo que Dios les estaba dando, hermano, en el lugar de ser agradecidos, su corazón se volvió orgulloso y decían, mejor regresémonos a Egipto. Allá teníamos gratis el pescado y aquí en el desierto solo comiendo maná y maná todos los días. Por ventura he concebido yo toda esta turba, o engendrándola, para que tú me digas, llévalos a tu seno, como suele un ama traer al niño que cría, y condúcelos a la tierra prometida con juramento a tus padres. ¿De dónde tengo yo de sacar carne para dar de comer a tanta gente? Pues lloran y murmuran contra ti, diciendo, danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque me pesa demasiado. Que si no lo llevas a mal, te suplico que me quites la vida. Mire lo que dice Moisés. Moisés llega a decirle al Señor, Señor, mejor dejémoslo así por la paz, llévame contigo porque ya no aguanto a esta gente. Que si no lo llevas a mal, te suplico que me quites la vida y halle yo gracia en tus ojos para no sufrir tantos males. Dijo el Señor a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, los que tú conoces que son autorizados y maestros del pueblo. Entonces el Señor le dice, mira, entiendo que la carga es muy dura para ti. Entiendo que esta tarea es cosa seria, pero yo te voy a ayudar. Entonces escoge a 70 ancianos de Israel, pero que tú conozcas que son hombres autorizados y maestros del pueblo. Entonces
no era para cualquiera. Eran hombres que tenían que tener ciertas características. Y una de las características era que eran hombres reconocidos entre el pueblo, reconocidos, pero no por el mal que hicieran, sino porque ellos habían enseñado al pueblo. Y una de las cosas, hermano, que en este tiempo se ha perdido es el arte de la enseñanza. Ahora tenemos medios de comunicación masivos. Ahora tenemos, hermano, las universidades en línea. Pero no se le enseña al pueblo. Todos los sistemas de enseñanza están ahí. Pero hace falta algo. Hace falta el ministerio del Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para sentarse con sus discípulos, hermano, y enseñarles la palabra. Yo veo al Señor sentado en una barca, hablando a las multitudes. Yo veo al Señor desde el monte de las bienaventuranzas, enseñándole al pueblo. Yo veo al Señor hablando parábolas al pueblo y diciéndole a los discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Entonces, hay hombres dentro del pueblo a los que el Señor quiere capacitar, darles la sabiduría para enseñar. ¿Cómo podemos enseñar al pueblo qué es el amor? ¿Cómo podemos enseñarle al pueblo quién es Dios? Si nosotros mismos no hemos sido enseñados. Nosotros tenemos que ser enseñados. Tiene que venir la impartición del Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que podamos enseñar a las generaciones que vienen. Fíjese que hace unos días platicaba yo con un relojero, y este hombre es un relojero de los relojeros de antes, ya es un hombre de años. Y él me dijo: mire, me dijo, este trabajo que yo hago está por desaparecer. Ya no hay quien arregle un reloj. Ya no hay orfebres que se dediquen a hacer joyas, por ejemplo. Ya no. Se ha perdido ese arte. Yo le decía: ¿y por qué se ha perdido? Porque los jóvenes ya no quieren aprender. Ahora les interesa el Facebook, la computadora, la tecnología. Y ya estas cosas ya no les interesan. A mí me gustan mucho las cosas antiguas. Me gustan las cosas que tienen un esfuerzo en haberse hecho y se hicieron hermosas. Y entonces platicábamos nosotros sobre un reloj, ¿verdad? Y él me decía: mire, este reloj necesita un trabajo aquí, necesita esto. Y entonces le pregunté yo: ¿y usted le enseña a alguien? Y él me dice: sí, mire, gracias a Dios, mi hijo está conmigo y mi hijo está aprendiendo. Y entonces estaba el muchacho al lado de él y le dio unos relojes y le dijo: mira, hay que cambiarles a estos esto y esto y esto. Y entonces el joven se puso a trabajar en el reloj, pero el papá estaba viendo. Entonces el muchacho se trabó y ya no supo cómo seguir. Y se volteó el papá y le dice: mira, se hace de esta manera. Pero eso se olvidó, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios primeramente y a los siervos que estuvieron alrededor mío para formarme. Yo les he contado a ustedes
del hermano Luis de Jesús Pineda. Ese hombre me enseñó mucho a mí, pero me enseñó con su ejemplo, me enseñó siendo cercano, y eso aprendí yo. Y yo le doy gracias a Dios porque mis hijos espirituales, los jóvenes que el Señor ha puesto alrededor mío, están aprendiendo. Y están aprendiendo a servir al Señor con amor. Fíjese usted que dice, entonces dijo el Señor a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, los que tú conoces que son autorizados y maestros del pueblo, y los conducirás a la puerta del tabernáculo de la alianza y harás que estén ahí contigo. Los dirigirás a la presencia del Señor, les enseñarás a estar delante de la presencia del Señor y van a estar contigo. Y descenderé yo y te hablaré, y yo tomaré de tu espíritu y lo comunicaré a ellos para que sostengan contigo la carga del pueblo. Esto es impresionante, porque no dice yo voy a enviar de mi Espíritu Santo, sino que dice voy a enviar del Espíritu que he puesto en ti. Ese espíritu profético que hay en ti, ese espíritu de liderazgo que yo he puesto en Moisés. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque si algo tenía, hermano, Moisés, es que era un líder, aunque el pueblo no quisiera. Porque realmente, si vamos al estudio de la palabra, nos damos cuenta que los israelitas no querían a Moisés. Tal vez lo veían como egipcio disfrazado. No lo querían. Pero ¿quién había escogido a Moisés? ¿El pueblo o Dios? Dios. Y descenderé yo y te hablaré, y yo tomaré de tu espíritu y lo comunicaré a ellos para que sostengan contigo la carga del pueblo y no te sea demasiado grave llevándola tú solo. Dirás también al pueblo: purificaos, mañana comeréis carnes, ya que os he oído decir: ¿quién nos dará carnes para comer? Ellos estaban probando a Dios. Y entonces ellos decían: ¿y a nosotros qué nos va a dar de comer carne? Ya que os he oído decir: ¿quién nos dará carnes para comer? Mejor nos iba en Egipto. Sí, el Señor os dará carnes para que comáis, no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes entero, hasta que os salgan por las narices y os cause náuseas, puesto que habéis desechado al Señor que habita en medio de vosotros. Hermano, mire, el Señor les dice: tanto me han fastidiado con esto, que para que vean que yo soy Jehová de los ejércitos, se los voy a conceder, pero va a ser tanto que se van a hartar de esa comida. Pero Moisés respondió: hay en este pueblo 600,000 hombres de a pie, y tú dices: yo les daré comer carne un mes entero. Por ventura se ha de matar tan gran muchedumbre de ovejas y de bueyes que les basten para comer. Mire el pensamiento de Moisés.
Moisés dice, ¿será que podemos encontrar suficientes ovejas y corderos aquí en medio del desierto para darles de comer a esta gente? ¿Dónde lo vamos a encontrar, Señor?, le dice. Por ventura, ¿se ha de matar tan gran muchedumbre de ovejas y de bueyes que les basten para comer? ¿O se habrán de juntar aún a todos los peces del mar a trueque de hartarlos? Le replicó el Señor, ¿pues qué? ¿Acaso flaquea la mano del Señor? Bien presto verás si tiene efecto mi palabra. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? Si nosotros clamamos, si nosotros pedimos a Dios, el Señor responderá, hermano. Aleluya. Vino pues Moisés y reunidos los 70 varones de los ancianos de Israel, a los cuales colocó junto al tabernáculo, refirió al pueblo las palabras del Señor, y descendió el Señor en la nube. Imagínese usted, hermano, que descienda el Señor en medio de nosotros en esta hora. Bendito el Señor. Vino pues Moisés y reunidos los 70 varones de los ancianos de Israel, a los cuales colocó junto al tabernáculo, refirió al pueblo las palabras del Señor, y descendió el Señor en la nube y habló a Moisés, y tomando del espíritu que en él había, se los infundió a los 70 varones. Y luego que posó en ellos el espíritu, comenzaron a profetizar. Aleluya. ¿Se puede imaginar eso, hermano? El martes, creo que fue, hablábamos en relación a la oración en el espíritu. Pero se puede imaginar cómo sería 70 de los varones de Israel, de los ancianos de Israel, profetizando. Y descendió el Señor de la nube y habló a Moisés, y tomando del espíritu que en él había, se lo infundió a los 70 varones. Y luego que posó en ellos el espíritu, comenzaron a profetizar, y continuaron siempre así en adelante. Mire, por este punto en particular me gusta mucho la versión oro, porque en otras versiones, si usted lee, dice, y dejaron y cesaron de profetizar. Pero en esta dice, y luego que posó en ellos el espíritu, comenzaron a profetizar y continuaron siempre así en adelante. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento, de los cuales uno se llamaba Eldad y otro Medad. Y también posó sobre ellos el espíritu, porque también estaban en la lista, aunque no habían ido al tabernáculo. Qué precioso esto. Mire, dice que aquellos hombres no habían podido llegar al tabernáculo, pero su nombre estaba en la lista. Pero el Señor ya los había escogido a ellos. Aunque el Señor le da la tarea de escoger a aquellos varones a Moisés. Mire la delegación tan delicada que el Señor le entrega a Moisés. Dice, escoge a esos varones. Pero el nombre de ellos estaba en la lista, porque el Señor era, al final, el que había hecho la lista. Y dentro de estos hombres estaba Eldad y Medad, que no habían llegado aquel día. Y también posó sobre ellos el espíritu, porque también estaban en la lista, aunque no habían ido al tabernáculo. Entonces,
La pregunta es, ¿está usted en la lista? ¿Está su nombre en la lista? Yo creo que sí. Yo creo que si el Señor nos ha llamado y nos ha impartido de su Espíritu Santo, estamos en la lista, hermano. Y como profetizasen en el campamento, vino corriendo un muchacho a dar aviso a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Al punto José, hijo de Nun, ministro de Moisés, fíjese lo que dice aquí. Al punto Josué, hijo de Nun, aquí le dicen ministro de Moisés. En otras versiones dice ayuda de Moisés. Escogido entre muchos. Mire cómo era Josué. Escogido entre muchos. Dijo: Señor mío Moisés, no les permitas tal cosa. Pero él le respondió: ¿a qué fin tienes celos por amor de mí? ¿Quién me diera que todo el pueblo profetizase y que el Señor concediese a todos su espíritu? Mire lo que dice Moisés. Moisés dice: ahora no es que yo quiera, que yo anhele, sino que es Dios el que tiene misericordia del que tiene misericordia. Es Dios el que pone de su espíritu en todo aquel que lo anhele. Pero el espíritu no es nada más, hermano, como coleccionar estampitas. Ya tengo mi álbum de ser cristiano. Ya me arrepentí de mi vida pasada, ya recibí al Señor, ya me bauticé en agua, ya tengo el Espíritu Santo. No, hermano, no es así, sino que es servir a Dios a través de lo que Él nos ha dado. Unirnos en esta obra que el Señor nos está dando, para que todos corramos con una visión, para que todos nos unamos, hermano, y llevemos el nombre del Señor Jesucristo más alto. Sí, aquí no es el nombre de un hombre, ni el nombre de una congregación. Perdone, será muy bonito todo lo que nosotros hacemos, y qué bonito, Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones y todo lo que usted quiera. Pero no es ese el nombre que nosotros tenemos que exaltar. El nombre que nosotros tenemos que exaltar es un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Él es el único digno de toda honra y toda gloria. No hay nadie mejor. No hay nadie que haya dado su vida siendo Dios por nosotros. No hay otro Dios. Por eso es que me gusta ese corito que dice así: no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Realmente esa es una verdad que nunca pasará. Entonces dice Moisés, cuando oye que todos están profetizando, dice: yo no solo quisiera que estos 70 profetizaran, yo quisiera que todo Israel profetizara, que el Señor derramara de su espíritu sobre todo el pueblo. ¿Se puede imaginar, hermano? Se puede imaginar, pero eso que solo podemos imaginarlo en este momento, el Señor está pronto a hacerlo. Viene un tiempo para la iglesia de una gran manifestación de su espíritu.
Viene un tiempo de una gran manifestación de la gloria de Dios, hermano. Viene si a usted le gusta la palabra avivamiento, yo le puedo decir a usted que viene un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo a través de Joel: y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que recibamos el Espíritu si no sabemos para qué? Hace un tiempo hablamos sobre Ezequiel y el valle de los huesos secos. Entonces le dijo: profetiza sobre los huesos secos para que tengan vida. Y entonces dice la palabra que les empezó a salir carne, les empezaron a salir cartílago, le empezaron a salir tendones a los huesos, y se fue formando un ejército, pero no tenían vida. Y entonces el Señor le dijo al profeta: pide al Espíritu que sople de los 4 vientos y este pueblo vivirá. Entonces, amados, yo sé que en aquel momento eso fue figura para Israel, que estaba lejana a Dios, pero también aplica para el cuerpo de Cristo, también aplica para nosotros en este día. Yo hoy pido, no soy Ezequiel, pero yo le pido al Señor que sople de su espíritu de los 4 vientos y nos llene con su Espíritu Santo. Pero no solamente para alegrarnos por eso, sino para que juntos accionemos y recojamos la cosecha de este siglo. Tiene que haber una cosecha en este tiempo. Hace 100 años, hermano, hubo grandes avivamientos. Hace 100 años fue el avivamiento de la calle de Azusa y otros, que no es el tema para que lo discutamos. Pero fue una manifestación de la gloria de Dios. ¿Y por qué en este siglo va a ser diferente? ¿No será que el Señor está por hacer algo? Que esta pandemia lo único que está haciendo es que nos está limpiando para que aprendamos y para que sepamos quién es el Señor. Amén. Sigamos adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 1. Dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. En aquel entonces, la iglesia tenía todas las cosas en común, y entonces ellos tenían una cocina en la que atendían a toda la gente y a cada quien le daban una ración. Pero como habían judíos que eran judíos griegos y habían judíos nativos de Israel, entonces había una cierta discrepancia entre los dos, porque decían los judíos que habían venido, ¿verdad? En aquel entonces eran migrantes, hermano. Para que vea usted que eso de los migrantes no es cosa de hoy, sino que eso ha sido toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad ha sido así. Por aquellos días,
al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. A la congregación de los discípulos, hay que poner atención. Y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, mire qué interesante, porque el Señor les habla a ellos. Ahora ya no van a tomar el espíritu que estaba en Moisés. Ahora van a tomar a hombres que están llenos del Espíritu Santo, porque ya el tiempo cambió. En el Antiguo Testamento el Señor reparte el espíritu que había puesto sobre Moisés, pero ahora lo que reparte es el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Qué prefiere usted? ¿El espíritu de Moisés o el Espíritu Santo? Yo, en lo personal, prefiero el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por eso. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, por hombres y mujeres llenos de la sabiduría de Dios. Yo me gozo de ver cómo los hermanos que están en esta casa trabajan en las diferentes áreas. El Señor los ha ido especializando a cada uno en el trabajo que tienen que hacer. Y esa sabiduría solo la puede dar el Espíritu Santo a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, dice acá, miren, en lo que vamos a dividir este trabajo. Ustedes se van a encargar de atender a la gente, pero nosotros nos vamos a encargar de orar y de predicar la palabra. Gloria a Dios. Entonces, ahí el Señor está poniendo a cada uno en el lugar que tiene que ponerlo. Sigamos. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar por ellos, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios, mire el resultado de haber escogido a hombres idóneos para que hicieran la obra del ministerio, dio como resultado que la palabra de Dios creciera y el número de los discípulos se multiplicara en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de aquellos que en algún momento habían estado en contra del Señor, ahora obedecían la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De aquellos 7 hombres, los 7 han de haber sido extraordinarios. Pero el Señor nos habla en particular de este varón Esteban, que su nombre significa corona, por cierto. Era la corona
de los llamados, hermano, diáconos de Jerusalén. Aquellos hombres era algo impresionante. Pero mire lo que dice: y Esteban, lleno de gracia del favor de Dios, lleno del amor de Dios, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces, cuando Dios escogió a Esteban, lo escogió para servir mesas, pero el Señor lo desarrolló lo que había en su corazón, y empezó a fluir, y empezó a actuar, y empezó a hacer, guiado por el Espíritu Santo, una obra de parte de Dios. Un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. El día que todos, hermano, nos unamos en este sentir, la cosa va a cambiar. Si cada uno de nosotros tenemos nuestra agenda personal, no vamos a llegar a ningún lado. Y está bueno que tengamos lo que querramos, hermano. Como dice el dicho: el que tenga tienda, que la tienda. Pero, hermano, primero, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Tal vez estás pasando por escasez y te preguntas: Señor, lo he hecho todo, me he puesto de cabeza, he vendido periódicos, he lavado ventanas en los semáforos, he hecho esto, he hecho lo otro, y nada me ha salido bien. ¿No será que el Señor te está diciendo: no estás siguiendo por el camino correcto? O tal vez, aún más, todo te salió bien y estás al lado de Bill Gates. Gloria a Dios. Pero tal vez tu corazón está vacío porque no has hecho la obra de Dios. Pero hoy tenemos que estar todos unidos con el propósito de edificar una casa para Dios, de hacer una obra para Dios. Mateo capítulo 12 y versículo 22 dice así: entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y se lo expulso, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Ha llegado el reino de Dios? ¿Se ha acercado el reino de Dios a tu vida? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es más grande? ¿El reino de Dios o la iglesia del Señor Jesucristo? Eso te lo dejo de deber. No, realmente la iglesia
solo es una parte del reino. La iglesia es la amada del Señor, pero el reino de Dios es gigantesco. El reino de Dios se puede imaginar cómo es. Pero sigamos. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, aquí no está hablando de un hombre. Aquí no me puedo poner yo y decir el que no recoge conmigo. No. Aquí es el Señor el que nos está hablando. Y dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vas a servir? Si vas a servir a un hombre, pobre de ti. Pero si vas a servir a Dios, bendito seas. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Con quién estás? ¿Estás con el Señor? Gloria a Dios. Entonces, sigue la siguiente pregunta. ¿Estás recogiendo con el Señor? ¿Estás recogiendo con el Señor? ¿O estás desparramando? Porque el que no recoge con Él desparrama. Entonces hoy, hermano, Dios nos está llamando a la unidad. Dios nos está llamando a tener una visión. Y la visión se llama Jesucristo. No hay muchas visiones. Hay una visión que tenemos que seguir. Una visión. Un solo Señor. Pero cada uno de nosotros hemos sido diseñados en la diversidad a estar unidos. Primera de Corintios 3 dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Dios da oportunidad a sus siervos para que cada uno de nosotros prediquemos la palabra, para que cada uno de nosotros enseñemos la palabra, para que cada uno de nosotros mostremos al Señor. Pero ¿quién es el que salva? ¿Es el hombre o es Dios? Es Dios, hermano. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento entonces? ¿Quién puede sembrar una semilla en el campo y hacerla crecer? Podemos sembrar, pero el que da el crecimiento es el Señor.
Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero a cada uno se le dará su propia recompensa. Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Entonces hoy yo hago un llamado, hermanos, para que nos unamos en una sola obra, en una sola mente, en un solo corazón y edifiquemos lo que el Señor nos está llamando a edificar, que es su casa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El Señor dice, nosotros somos los que trabajamos, pero ustedes son la labranza de Dios, son el campo que se está preparando. Ustedes son el edificio que está formándose. Entonces, en esta hora, hermano, yo quiero orar para que el Señor ponga en nosotros un espíritu de fe, un espíritu de unidad, para que todos juntos podamos trabajar, para que nos quitemos la máscara, para que nos quitemos el uniforme y todos trabajemos en la unidad del Espíritu. Que todos nos hagamos uno, como el Señor y el Padre son uno. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra que ha sido ministrada y enseñada, para que cada uno de nosotros, Señor, nos tornemos a ti, que dejemos de ser ignorantes, Señor, de las cosas que están en este libro de tu palabra. Enséñanos a través de tu Espíritu, Señor, y que podamos entender y comprender el propósito para el cual tú nos llamaste. Señor, si yo soy ojo, que no quiera ser pie. Si yo soy oreja, que no quiera ser mano. Dios nos ha puesto a todos dentro del cuerpo y cada miembro es necesario para el buen funcionamiento del mismo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo y te pido, Señor, que haya sanidad en el corazón de tu pueblo. Señor, sana, Señor, a través de una sana doctrina como esta, que no va por partidos ni por nombres, sino que va hacia tu gloria, Señor, que se manifieste en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo en este día, y te pido que los bendigas y los llenes de paz, y que el gozo del Señor sea su fortaleza. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios.